Hoy estamos en un proyecto bastante interesante en Pilas de Canrel, Guanacaste. Estamos aquí con el especialista Alexander y su ayudante Jennifer, que tienen un meliponario que se llama Meliponario Renacer. La apicultura es una cosa que fascina a muchas personas, pero la meliponicultura es todavía más interesante. Alexander, tal vez nos puedes contar un poco más sobre la importancia de las abejas sin agujones en Costa Rica. Sí, las abejas sin aguijón es importante, primero que nada, por su maravillosa labor que ellas hacen al medio ambiente, en lo que es la parte polinizadora, porque digamos que es un enlace que ellas hacen a través de polinización. ¿Por qué? Porque a través de ese importante labor que ellas hacen, vienen a alimentar otras especies más para que subsistan. Por ejemplo, una fruta. ¿Cómo crece una fruta? Mediante una abeja que llegó a polinizar la flor, ¿verdad? Y eso lo hacen de flor en flor, entonces eso ya hace la polinización, la labor polinizadora. De ahí viene la fruta y a través de la fruta se va a alimentar un ser vivo, por ejemplo, un animalito, un pajarito, todos podemos alimentar de una fruta. Pero aparte de la fruta trae semillas y esa semillita cae a la tierrita y va a nacer otro arbolito. Por eso el meliponario se llama renacer. ¿Por qué? Porque es el resurgimiento de un nuevo ser, sea la flora o fauna. Ok, entonces todo empieza con la abeja básicamente. Correcto, todo empieza por ahí. Y aquí lo que tienen es como casi un cultivo de abejas de meliponarias, pero ¿qué están haciendo exactamente con esas casitas que vemos aquí? Okay, bueno, primero que nada, una de la misión que tenemos acá en nuestro proyecto Renacer es la misión de sensibilización. Estamos trabajando en lo que es la parte educativa con niños, jóvenes y personas en general, en lo que es la parte, digamos, de enfocarle a ellos la importancia y la labor que ellas hacen en el medio ambiente. Luego viene la parte técnica, que es la parte de la caja, la sofisticación de cajas tecnificadas. ¿Y por qué eso? Porque mediante este tipo de cajas y estructuras podemos ir poblando más abejas, llamémoslo así, reproduciendo más colonias para todas esas colonias que vienen haciendo. Inclusive van a haber muchos enjambres que van a surgir en su hábitat natural de ellos también, ¿verdad? Entonces, mediante este mecanismo de trabajo que estamos haciendo, estamos ayudando también al medio ambiente y a tener más especies de abejas, que hoy por hoy hay algunas especies que están en vía de extinción, ¿verdad? Y eso es importante tomarlo en cuenta y trabajar en ello. Ok, entonces se podría decir cultivando el meliponario es una simbiosis entre los humanos y la naturaleza, entonces no estamos causando daños, sino apoyando a la naturaleza. Apoyando a la naturaleza. Porque también mediante, como les comenté antes, la sensibilización y a través de esta técnica que estamos empleando, también decíamos algunos rescates cuando hay un árbol o una rama que se desprende y por la naturaleza, pues por la lluvia, qué sé yo, la mucha humedad, se pueda esa cría o esa colonia se pueda ver dañada, ¿verdad? Entonces la rescatamos a traerla acá en el meliponario y le damos un seguimiento ahí para volver a rescatar y que ella no se nos vaya a perder. Ok. Y una cosa que están haciendo aquí es como la educación ambiental, la sensibilización, como se mencionó. Correcto. Jennifer, usted lleva bastante tiempo de estar aquí trabajando y ayudando. ¿Cómo les fue en el proceso? ¿Qué ayudó trabajando aquí? Cuando yo inicié con Alexander tenía básicamente como 7, 6 años, por ahí estaba muy pequeña. Yo desconocía totalmente el tema de las meliponas. Entonces lo que hacíamos era que veíamos tal vez una abejita volando y uno como niño no sabe, le tiene miedo o se asusta o en algunos casos hay gente que hasta las mata porque piensa que los va a picar o algo así. Entonces con el paso de los años fui aprendiendo y me gustó mucho la sensibilización. Y hoy por hoy estoy aquí apoyándolo y ayudándolo y a tratar de también dar el poco conocimiento que yo he obtenido de él a otras personas. Ok, entonces mucha gente tal vez no conoce de la meliponaria. ¿Cómo está el estado de conservación en general de las meliponias, entre otras familias de abejas en Costa Rica? Bueno,
la meliponicultura acá en Costa Rica pues se ha proliferado un poquito más, se ha dado más importancia. ¿Por qué? Porque mediante, digamos, a la Universidad Nacional, el SINAT, han impartido varios cursos, capacitaciones, que yo inclusive llevé una capacitación en un curso mediante la meliponicultura y pues se ha proliferado un poquito más, pero con la misión de conservación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué eso? Para que la gente tenga un poquito más de conocimiento y cuando vemos ahí una colmenita en su hábitat, pues tratarla de conservar y que no se nos vaya a perder, ¿verdad? Esa es una de las grandes cosas importantes que estamos haciendo, ¿verdad? En conjunto con la ente estatal, en este caso la universidad. Bueno, visitar su proyecto fue súper interesante para nosotros, muy impresionante también la cantidad de cajitas que tienen, pero también la diversidad de varias especies de abejas que tienen aquí. ¿Cuáles opciones hay para visitar su lugar o para participar con usted? Bueno, las opciones, por ejemplo, tenemos en la página de Facebook, en Instagram, luego mi teléfono, mi correo, ¿verdad? Insto a la población nacional e internacional que nos visiten y acá pues va a conocer este maravilloso mundo de las abejas nativas, ¿verdad? Y van a observar más de cerca el comportamiento de las abejas, las características y sobre todo la organización que ellos tienen, la colonia, ¿verdad? Cómo está compuesta la gran organización y aparte de eso pues el alimento que ellas producen, que es un alimento 100% natural y además con propiedades medicinales mediante estudios que han hecho. Entonces la gente que visita su lugar también tiene la chance de probar un poco de esa miel y tal vez a veces ver cómo la cosechan. Claro que sí, claro, todo eso damos charlas, capacitaciones, promovemos también a la parte de educación, a los estudiantes que hacen sus tesis, estamos de la mano también con ellos y bueno, a toda persona en general que deseen visitar acá nuestro meliponario. Aquí con todo gusto, Jennifer y mi persona, estaremos atentos para servirles. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Es realmente uno de nuestros proyectos asociados que más nos gusta y donde vemos que tiene un potencial muy grande porque la educación ambiental es una herramienta muy fuerte. ¿Hay algunas palabras que quieren mandar a la gente que está mirando este video? Bueno, de nuestra parte, incitarlos a conocer y aprender acerca de este maravilloso mundo porque es muy grande. Existen muchas especies que desconocemos. Gran aporte a la salud y al medio ambiente. Entonces los invito a conocer, a conocer de ellos, a protegerlos y cuidarlos. Excelente. Muy bien.